a las 4 horas. Quiere decir que tienen una vida media muy corta. Esa es otra de las diferencias con respecto a la penicilina G sódica cristalina. Segunda penicilina G, la procaínica. Cuando unimos la penicilina G a la anestésico procaína, tenemos esta penicilina G procaínica que se usa por vía intramuscular. Se usó mucho y eso ha limitado su uso. La resistencia asociada a este medicamento no nos ha permitido usarla como nosotros quisiéramos. Se ha ido poco a poco desapareciendo el uso de este medicamento. Puede alcanzar concentraciones tóxicas, se usa para lo mismo, sífilis, endocarditis, neumonía, pero a diferencia de la penicilina G sódica cristalina, esta se administra por vía intramuscular. Aquella habíamos dicho que era por vía intravenosa. Y ahí tienen la presentación y ahí diferenciamos otra cosa, la vida media. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias importantes entre la penicilina G sódica cristalina y la penicilina G procaínica? ¿Qué me dicen? La vida media. La vida media. Vida media. Otra diferencia. La vida de Vía de administración. Vida de administración. Otra diferencia. Que en la penicilina G procaínica Procaínica. puede llegar a concentraciones tóxicas. Muy bien. Y ahí aquí hay un tema importante también. ¿Cuál será? O De la doctor, penicilina. esta penicilina G procaínica se necesita hacer pruebas. Todas, en todas. Y hay otra diferencia importante. ¿Qué tienen en común en la estructura química todas ellas? El anillo. El anillo betalactámico. Entonces la procaínica tiene una estructura química, además del anillo, diferente a la benzatínica. Esa es otra diferencia importante. Tenemos la benzatínica, cristalínica, procaínica. Esta es una combinación de la penicilina G y un dibencil etilenodiamina, que es una estructura química, tiene unos cristales, se disuelven de una manera mucho más lenta, tiene vida media larga. Entonces tenemos, volvemos, penicilina G sódica cristalina, vida media 4 horas. Penicilina G procaínica, vida media 12 horas. Penicilina G benzatínica de 21 a 28 horas. Quiere decir que esta es una penicilina de depósito, que damos dosis única y podemos esa dosis única repetirla a los 28 días. Entonces, acuérdense en el quiz que hicimos, cuando yo les preguntaba por esta penicilina, ustedes tenían que decir que se iba a administrar una mensual por 6 meses, precisamente para mirar esa parte puntual relacionada con el tema de esta penicilina. Entonces, fíjense las diferencias que vamos encontrando entre unos y otros. Ahí está su utilidad, que es muy parecida, ¿cierto? ¿Por qué es muy parecida? Porque recuerden que nosotros estamos directamente relacionando una penicilina con su espectro, mecanismo de acción, que es el mismo, espectro muy similar, por lo tanto sirve para casi que las mismas patologías. Ahí tienen la sífilis, celulitis, faringitis, fiebre reumática, entre otros, y ahí está la presentación y la dosis. Ya dijimos que esa dosis la vamos a dar una ampolla previa prueba de sensibilidad negativa cada 28 días. Eso es muy importante y clave tener en cuenta también. Listo. De las penicilinas G y pasamos a las de vía oral. Tenemos la penicilina G modificada que se llama fenoximetilpenicilina o penicilina V. Solo se destruye parcialmente por el ácido gástrico. ¿Por qué me están diciendo que se destruye parcialmente con el ácido, los ácidos gástricos? Cuéntenme a ver. Porque fue administración en vía oral. Muy bien, ¿y qué pasaba con la penicilina G sódica cristalina, la procaínica y la benzatínica? Porque se Desarrollo veía por parenteral. administración no se podían dar por vía oral. Porque son parenterales, no se pueden dar por vía oral porque no se absorben. Muy bien, eso es importante. Aquí tienen la fenoximetilpenicilina, nosotros la conocemos como PENBK comercialmente. Ahí tienen
Entonces nosotros vamos a ver esto, lo vamos a relacionar directamente con el proceso y dependiendo de lo que nosotros querramos, utilizamos la vía oral o la vía parenteral. Ahí tienen ejemplos y vida media, que es cada 6 horas o cada 8 horas de esta fenoximetilpenicilina. Entonces, ¿dónde está el tema relacionado con estas penicilinas? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente hospitalizado que necesito colocarle una penicilina de esta familia de las penicilinas G, ¿cierto? Pero resulta que ese paciente está hospitalizado, pero yo le quiero dar de alta y quiero continuar el tratamiento, completarle 14 días. Yo lo tuve 5 días hospitalizado y no quiero mandarlo a la casa con una venoclisis, quiero mandarlo sin ningún tipo de canalización. ¿Qué recomendaríamos a ese paciente? ¿Y por qué razón? La penicilina es besatínica porque es la que tiene mayor biodisponibilidad y por lo tanto mayor vida media. Y también por la parte de la dosis única, sería una sola, una cada 24 horas. También se la mandaríamos por la comodidad del paciente, ya que está en su casa. Y si el paciente dice que no se va a inyectar. Ahí utilizaríamos esta, profe, la que es por Entonces, ojo, ustedes se fueron a terminarme de masacrar al pobre paciente que ya lo están apoyando con la vena. Yo me voy con la vía oral, yo lo mando para la casa sin venoclisis y le digo, mire, se va a tomar esta tabletica cada 8 horas, cada 6 horas y listo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué razón yo puedo dar la fenoximetilpenicilina en una continuidad de tratamiento? A ver, ¿por qué lo puedo hacer? La respuesta es farmacológica. ¿Por qué razón? Por lo ¿Por que la ya vida tiene media? aparecida. No, por la vida media. Profe, No. porque ellos todos ellos todos sirven para el mismo, para el mismo tratamiento. No. Sí, sí, claro, pero Para el mismo tratamiento y no, fuera pero de no eso. se vaya por el mismo tratamiento. Por ahí es la cosa, pero esa no la. Por la utilidad clínica. No, Por el mecanismo de acción. no, Por el espectro. eso, por el espectro de acción. Acuérdense que ellos están clasificados allí. ¿Y cuál es la clasificación de ellos? Son espectro ¿qué? Reducido. Reducido. ¿Y por qué se clasificaron allí? Porque se parece su espectro, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan analizando. Estos exámenes que vienen son de puro análisis. Ya ustedes ya vieron cómo es el examen conmigo. Ya saben cómo es, ¿verdad? Sí. Entonces hay que estudiar. Y este examen es pesadito. Hay que estudiar mucho para que les vaya bien. Bueno, tenemos las penicilinas, penicilinasa resistentes. Ahí está la oxacilina, dicloxacilina y cloxacilina. Miren la imagen y díganme cuál es la diferencia entre la oxacilina, dicloxacilina y cloxacilina. Respuesta. Desde el punto de vista químico, ¿cuál es la diferencia? La estructura química. ¿Y cuál es la diferencia, doctora? Sí, efectivamente. ¿Dónde está la diferencia? Ahí tienen radical 1, radical 2. La estructura del anillo beta-lactámico es el mismo. En la oxacilina que tienen el radical 1 y el radical 2. Tiene oxacilina tiene hidrogeniones. Y la dicloxacilina tiene cloro. Tiene cloro en el R1 y R2 y la cloxacilina tiene hidrógeno y tiene cloro. Entonces fíjense que hay una diferencia de un solo elemento químico en la estructura. Entonces estos medicamentos son semisintéticos, estables en medio ácido, buena absorción oral y se han utilizado por el tema de la famosa resistencia a las penicilinasas. Este es uno de los medicamentos más usados que vemos y ya el espectro de acción de él es similar al de anterior, hace parte de la familia de los de espectro reducido. Entonces ahí ustedes van a ver ese espectro muy claro. Ahí está la presentación. Dentro de esta familia hay unos que son de vía oral, hay unos que son de vía parenteral. Ahí tienen la oxacilina como prostafilina, ampollas de 1 y 2 gramos. Ahí tienen la cloxacilina como prostafilina en cápsulas y la dicloxacilina en cápsulas y suspensiones. ¿Eso qué significa? Que yo al paciente le puedo dar una penicilina, penicilinasa resistente o parenteral oral, dependiendo la necesidad, dependiendo lo que yo al final quiera hacer con mi paciente. Listo. Ahí están las dosis y nos vamos a mover con las dosis dependiendo lo que usted en su momento
¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, ustedes me disculparán a mí, pero esto es una locura. Yo estoy haciendo 2 cosas al tiempo. Mi celular no deja de sonar en todo el día con este tema de las vacunas. Me toca estar interrumpiendo seguido. Qué pena con ustedes, pero bueno. Que sea por el bien de todas estas benditas vacunas. Amén. Doctor, tranquilo, tranquilo. Bueno, entonces le estaba diciendo lo de las penicilinas estas y nos van quedando claros. Entonces, ¿quién me resume lo que llevamos hasta aquí con respecto a las penicilinas? A ver, ¿qué creen ustedes que es relevante e importante con respecto a las penicilinas de espectro reducido? Que aquí terminamos con ellas. Ya pasaríamos a la de amplio espectro. Cuéntenme a ver. Doctor, que esta, no por ser de nombre espectro reducido, tiene un espectro reducido, por decirlo de otra forma, sino que se abarcan aquí por la misma funcionalidad que tienen. Muy bien, excelente. Es una muy buena conclusión. Porque dice espectro reducido, pero realmente no son tan reducidos. Listo. ¿Qué otra cosa importante creen ustedes que debemos resaltar acá? La vida media de cada una y las vías de administración, sobre todo cuando con respecto a los medicamentos de elección, como que tenemos varias opciones. La utilidad clínica también, que se usan para estreptococos, para gram positivos, gram negativos, algunos parásitos también. Con respecto al mecanismo de acción, que son iguales con respecto a este espectro reducido, la estructura química también son iguales. Bien, muy bien. ¿Qué más? Tiempo. ¿Qué pasa con el mecanismo de acción? Cuéntenme. ¿Qué me dijeron? Pues que tienen un anillo beta-lactámico que va a inhibir la síntesis de la pared de peptidoglucano. Muy bien. Y que hay unas diferencias entre uno y otro. ¿Y dónde están las diferencias desde el punto de vista estructural? Entonces nosotros vamos a ver que dependiendo el tipo de penicilina de espectro reducido que tengamos, vamos a tener unas pequeñas modificaciones en sus estructuras. Muy bien, vamos a hablar de las penicilinas de amplio espectro. ¿Por qué se llamarán de amplio espectro? A ver. Porque podemos Sí, atacar bacterias para- tanto gram positivas como negativas. Abarcan mucho, ¿cierto? Abarcan muchas, su espectro es muy importante y abarcan una cantidad de microorganismos. Eso es muy importante. Aquí vamos a encontrar 2 en especial. ¿Cuáles son? La ampicilina y la amoxicilina. De todo lo que hay, son las 2 que llevan la bandera. Y eso no nos va a permitir en un momento dado diferenciarlas fácilmente. Entonces nosotros la ampicilina y la amoxicilina se parecen y ustedes las van a ver con lo siguiente. Miren el espectro de acción, léanlo y conclúyanme ese espectro de acción de estas penicilinas como la ampicilina y la amoxicilina. A ver, ¿qué me dijeron? Pues que son antibióticos que son bactericidas, es decir, ellos causan la muerte en los microorganismos y se utilizan para infecciones
tanto en gram positivos como en gram negativos, por eso se dice que son de amplio espectro. Y tienen un efecto casi, digamos, bueno, tienen una buena acción contra meningococos y Listeria monocitogenes, y se ha demostrado que algunas cepas de microorganismos presentan resistencia contra esto. Muy bien, excelente. Doctor, también podría decirse que tiene un efecto sinérgico con los aminoglucósidos. Generalmente estos son utilizados en forma combinada para poder tratar las infecciones. Muy bien, entonces el espectro está claro. Entonces, ¿de qué dependen las aplicaciones terapéuticas de un antibiótico? Respuesta así que se sienta, ¿cuál es? ¿Del tipo de infección a qué órgano afecta? No, de tipo de infección no. ¿De qué dependerá? ¿De cómo se encuentra el paciente en ese momento? No, del espectro de acción, recuerde. Usted para hacer una aplicación terapéutica tiene que saber cuál es el espectro. Los dos que ustedes contestaron está perfecto, pero eso no contesta mi pregunta. La pregunta es ¿de qué depende? ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué depende una aplicación terapéutica? Del espectro de acción del antibiótico, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos muy en cuenta el tema ese puntual que les estoy mencionando. Yo para poder decidir, hay una sinusitis. ¿Qué produce la sinusitis? Esto. Entonces ya con base en eso yo digo, mi espectro de acción del antibiótico ampicilina me sirve porque él va muy bien contra los microorganismos que producen la sinusitis. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, las aplicaciones ahí están. Ya aquí vimos una parte, infecciones de vías respiratorias, neumonía, infecciones de vías urinarias. Aquí está la otra, meningitis. Entonces, empezamos a analizar y esto le da todo. ¿Cuál es el principal problema de la ampicilina y de la amoxicilina? Respuesta. La resistencia que... ¿Por qué razón, doctor? Muy bien, ¿por qué razón? Porque se aplican demasiado. Porque como no sabemos usar los antibióticos, a todo el mundo le damos ampicilina y amoxicilina porque nosotros creemos que todas las infecciones las vamos a cubrir con amplio espectro. Y ustedes van a aprender en este curso que hay medicamentos de espectro reducido que son mejores que el amplio espectro para ciertas infecciones. ¿Estamos claros? Profesor, una pregunta. Si yo tengo una infección por gram negativo, aquí vamos a ver unos casos clínicos al final. Si yo tengo una infección por gram negativo, óigame, por gram negativo, y yo tengo un antibiótico, le voy a poner un ejemplo, la ciprofloxacina, que no la hemos visto, una fluoroquinolona de segunda generación. Es la mejor para gram negativo y resulta que tengo la ampicilina que es de amplio espectro. Nunca, óigame, la ampicilina va a ser mejor para esa infección por gram negativa que la ciprofloxacina, que es una quinolona de segunda generación. Y la ciprofloxacina tiene un espectro reducido, pero es muy fuerte contra gram negativo. En cambio, la ampicilina tiene una acción más amplia, sí, pero contra gram negativo no es tan efectiva como lo es la ciprofloxacina. Ahora sí, ¿me entienden? Sí, doctor, ahora sí. Entonces, fíjense que ustedes van a encontrarse que no se trata de darle amplio espectro a todos. Por eso es que este capítulo de antibióticos no es fácil. Usted tiene que aprender a manejar una cantidad de cosas en microbiología y al mismo tiempo manejar la parte clínica y al mismo tiempo manejar los espectros de todos y cada uno de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros movernos y poder tomar decisiones concretas y concisas con respecto a todo lo que tiene que ver con el tratamiento que vamos a aplicarle a un paciente. Bueno, la ampicilina, lo mismo, se absorbe por vía oral, tened en cuenta todas estas cosas y a diferencia de la amoxicilina, ella puede tener una disminución de la absorción con los alimentos. Aquí vamos a ver que la ampicilina, la presentación también viene en presentación parenteral, pero nosotros lo usamos básicamente por vía oral en tabletas, suspensiones y cápsulas. Estamos hablando de la ampicilina. Ahí tienen las dosis que ya ustedes las saben calcular y me voy a ir por acá a la amoxicilina. Lo mismo, a diferencia de la anterior, la amoxicilina no tiene problemas con los alimentos.
la absorción no se va a ver deteriorada por los alimentos. Ahí está la unión a proteínas plasmáticas y la vía de excreción renal. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la ampicilina y la amoxicilina? Respuesta. ¿En qué se parecen? Cuéntenme. La absorción, la buena absorción Se por vía parecen oral. en que son de amplio Regálenme espectro, cinco similitudes entre una y otra. Una, que son de amplio espectro. dos, Son La administradas absorción por vía oral, oral. se pueden dar por Sí. vía oral. Tres, la De vía de excreción renal, excreción renal. cuatro. Yo le saco más. Cuatro. La estructura química. ¿Qué tienen en común? El anillo. El anillo beta-lactámico. 5. Mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Dónde actúan? En la membrana celular, ¿verdad? Una pared. Actúan en la pared. ¿Y cómo actúan en la pared? ¿Haciendo qué? ¿A quién inhiben en la pared? La Al síntesis. peptidoglicano, a la síntesis. Cierto, ahí tienen otra. Y la otra es que la aplicabilidad clínica es muy similar. Entonces, fíjense que hay muchas cosas. ¿Y en qué no se parecen? Además de la absorción, la vida media es muy parecida. Tienen algún cambio en la estructura química en los radicales. Por eso de ahí viene el nombre de ampicilina y de amoxicilina. Ahí tienen las presentaciones, cápsulas, suspensiones, gotas pediátricas de la amoxicilina, que es la que estamos hablando en este momento. Y ahí tienen las dosis y las vidas medias que les decía que eran muy similares entre unas y otras. Ese es nuestro amplio espectro. Ya nosotros vamos mirando ese amplio espectro muy bien. Tenemos, ¿queda claro el amplio espectro? Las penicilinas de amplio espectro. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Quedan claras las diferencias? Si yo les pregunto a ustedes, regálenme 5 cosas en que se parecen las penicilinas de espectro reducido a las de amplio espectro. Una. El anillo beta-lactámico. 2. El mecanismo de acción. 3. Y El espectro. El espectro. Las vías de administración. El Las vías de espectro. administración. ¿Están de acuerdo con su compañero? En el espectro No, no, se el espectro parecen. no. Una es que una es menos que la otra. Listo. 4. Que se diferencia. 4. ¿Ah? Que se pueden administrar oral y Oral y intravenoso. parenteral. Muy bien. Listo. 5. la excreción renal, La excreción renal. Muy bien. Denme 3 diferencias importantes entre las penicilinas de amplio espectro y las de espectro reducido. 1. El espectro. El espectro. 2. la estructura química, 3. el mecanismo de acción, No, doctora. No. Diferencia. La Mecanismo de utilidad acción. clínica. ¿Ah? Utilidad clínica, se la acepto. 4. Otra diferencia. Sí. En la estructura química tienen unos cambios. Recuerden, todos tienen el anillo beta-lactámico, pero tienen cambios en la estructura. Y una última. Una última importante. Si yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre la penicilina G benzatínica y, por ejemplo, la amoxicilina? ¿Ah? Doctores, la vida media. ¿Cuál es la única penicilina que es de depósito? Respuesta, La penicilina G G, que la damos cada 28 horas, 28 días, perdón. Y esta la damos, por ejemplo, la vamos a dar cada 8 horas. Así como estoy hablando yo, así que tienen que hablar ustedes, con propiedad, con seguridad, con respecto a una y a otra. ¿Y cómo van a lograr eso? ¿Cómo van a lograr eso? Eso lo van a lograr ustedes. Doctor, Eso, ¿estas las mira. vamos a dar cada cuánto? ¿Cada 2 horas? ¿Cuál es? La ampicilina y cada 8 horas. Cada 2 horas. Y la otra la damos cada 28 días. Bueno, pasamos a las penicilinas antiseudomonas. Se llamaron así porque al inicio se pensaba que solo servían para las pseudomonas y después se demostraron que sirven para otras cosas. La más conocida en Colombia se llama la piperacilina, que la tendemos a mezclar con algunas sustancias como el ácido clavulánico, el taxobactán, entre otros. También tenemos la carbenicilina y la tircacilina. Entonces las penicilinas antiseudomonas son estables en medio ácido, se pueden administrar por vía oral, excreción renal, ¿se parecen? Y se combinan con inhibidores de la beta-lactamasa. Miren el espectro: streptococo, enterococo, enterobacterias, pseudomonas y bacteroides frágiles.
tienen un espectro muy bueno y si se dan cuenta, son mal llamadas antiseudomonas, porque ellas, además de aplicarse y tener respuesta contra las pseudomonas, también nos sirven para otro tipo. Así es. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno. Aplicaciones. ¿De qué dependen las aplicaciones terapéuticas de un antibiótico? Respuesta. Del espectro. El espectro, muy bien. Muy bien. Entonces, si me dicen infecciones graves por gran negativo, tenemos que mirar bacteriemias, neumonías, infecciones por quemadura, infecciones urinarias. Muy bien, todo eso hace parte porque tiene un espectro allí muy importante a tener en cuenta. Ahí está el Pipracil, que es el antibiótico de esta familia que vamos a ver allí como un antibiótico con nombre comercial directamente. Ahí están las dosis y eso es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, ¿qué podemos ir teniendo en cuenta? Nosotros vamos a tener en cuenta, aquí les voy a mostrar solamente esto como los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Hablaron algo de eso el semestre pasado? ¿Algo de esto hablaron el semestre pasado? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué son los inhibidores de la beta-lactamasa? ¿Son eso? ¿Inhiben la ¿Son antibióticos? Respuesta, no. ¿Aumentan el espectro de acción de un antibiótico? Respuesta, no. ¿Para qué sirven? Solamente para atacar las beta-lactamasas cuando hay esa resistencia. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de aclarar para que ustedes Doctor. tengan, dígame. O sea, ¿cómo así? Si usted dice que no se usan combinados con otros medicamentos, pero se No, utilizan para... no. Ojo lo que yo estoy diciendo. Yo no he dicho que no se usan combinados. Ellos se combinan. Ah, ok, ya, Combinan. ya. Lo que les estoy diciendo es que ellos, cuando yo cojo la ampicilina y la anexo surbactam sódico, no me aumenta el espectro. Espérenme un segundito nuevamente. Qué locura. Ya enseguida estoy con ustedes.
Bueno, muchachos, seguimos. Doctor, entonces no se utilizarían tanto con el fin de aumentar el efecto terapéutico, sino más bien para reducir la resistencia. Eso, de acuerdo. Entonces, esa es la conclusión, doctora. Precisamente nosotros tenemos por ejemplo, ampicilina. Ya ustedes vieron el espectro de ampicilina. Yo cojo y le adiciono ampicilina subbactán sódico. ¿Qué es el subbactán? Ustedes lo están viendo aquí, ¿cierto? El subbactán sódico es un inhibidor de la beta-lactamasa. Pregunto, si hay una bacteria que tiene un gen diferente al Black Z, que es el gen asociado a las beta-lactamasas, yo no me quiero meter en profundidad en eso, pero le voy a poner el ejemplo, sino que tiene el gen MET-A, que es el gen asociado a disminución de la afinidad del antibiótico por el blanco, ustedes van a tener aquí, en este caso, una diferencia grande entre un antibiótico y otro, entre una respuesta y otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ampicilina y el paciente tiene resistencia bacteriana y resulta que no es una beta-lactamasa y yo le doy ampicilina más subbactán sódico, pregunto, ¿usted inhibirá la resistencia bacteriana en ese paciente? ¿Cuál es la respuesta? No, porque hay una mutación. No. Entonces yo pregunto, ¿qué hizo el subbactán sódico? Nada. Nada, no hizo nada. Ahora sí me captan. Sí, doctor. Sí, doctor. Si yo tengo ampicilina subbactán sódico y resulta que el gen que tiene la bacteria es Black Z, que es el gen que se asocia a la beta-lactamasa, ¿qué ocurre? Cuando yo doy el antibiótico y hay una resistencia a Black Z, ¿qué hago yo? Yo inhibo o mato o destruyo la estructura producida por Black Z. ¿Eso qué nos lleva? A que nosotros vamos a poder controlar la infección. Pregunto, ¿yo amplié el espectro de acción del antibiótico? Respuesta, no lo amplié. No. ¿Qué fue lo único que hice? Ataqué la resistencia bacteriana asociado a la beta-lactamasa. Ahora sí me captan. Sí, o sea, lo único que se hará es que aumenta la resistencia. Solamente, doctora. Entonces, si usted va a comprar a la farmacia ampicilina subbactán sódico, aquí le voy a poner algunos ejemplos. Miren, ahí tienen amoxicilina ácido clavulánico, clavulín. Vaya a comprar clavulín, 75, 80 mil pesos ese frasquito que usted está viendo en la imagen. Compre la amoxicilina sola, le vale 8 mil, 10 mil pesos. Listo. Usted tiene clavulín, ahí lo tiene en tableta. Las aplicaciones, lo mismo. Piperacilina taxobactán sódico, lo mismo. Tazocin, solo la diferencia en precio es casi 10 veces mayor cuando usted utiliza el inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, me voy a devolver aquí a mostrarles otra cosita. Ahí tienen el Lunacin, ampicilina subbactán sódico. Miren la ampolletica. La ampicilina subbactán sódico, esa ampolla vale una cantidad de dinero. Y lo que ella tiene es la misma ampicilina y tiene un inhibidor de beta-lactamasa. Yo en ningún momento estoy garantizando ampliación del espectro de acción de ese antibiótico con ese subbactán sódico. O sea que si claros? si ese paciente entonces no tiene el gen, no estoy haciendo ninguna gracia dándole un medicamento. Absolutamente nada. Usted se está gastando un dinero de manera innecesaria. Doctor, yo la verdad tenía esa duda porque estaba en el libro de Velázquez y en el libro de Velázquez decía que ellos aumentaban era el espectro. Bueno, eso es interpretación, pero no, efectivamente, si usted le mete lógica, ahora sí, doctora, métale lógica. ¿Será que aumenta el espectro? No. Desde ningún punto de vista. Entonces nosotros lo vamos teniendo claro el uno a uno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los efectos adversos de los beta-lactámicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuéntenme. De las penicilinas de amplio espectro, de las penicilinas de espectro reducido, de las penicilinas resistentes, de todos. Todos pueden producir reacciones de hipersensibilidad, flebitis y tromboflebitis, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, alteraciones hematológicas, renales o hepáticas y el shock anafiláctico. ¿Qué significa esto? Que siempre que uno va a utilizar un beta-lactámico, sobre todo las parenterales, hay que hacer previa prueba de sensibilidad para nosotros estar tranquilos. Dentro de los efectos adversos tóxicos tenemos el shock anafiláctico. Aquí se los muestro. ¿Cómo se clasifica? Tipo 1 a tipo idiopático. Tipo 1, mecanismo inmunoglobulina E, produce urticaria, angioedema, anafilaxia y edema, sobre todo edema laringio. El tipo 2, citotoxicidad anticuerpos clase inmunoglobulina G, puede producir anemia hemolítica.
El tipo 2, por inmunocomplejo de anticuerpos G y M, enfermedad del suero, y el tipo 4 mediada por células de dermatitis, y el más severo, que es el idiopático. Entonces, ¿cómo yo puedo estar tranquilo con respecto a este tema de la hipersensibilidad a la penicilina? ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué puedo estar yo tranquilo? Haciéndole una prueba. Muy bien. Entonces, fíjense que las penicilinas nosotros las vamos a manejar de esa forma. Está la compañera que me habló de la prueba por ahí, lista para explicarnos la prueba. Sí, doctor. Yo hice diapositivas, si quiere las proyecto. Claro, debe ser con diapositiva. Yo dejo de proyectar acá para que usted pueda proyectar. Creo que se puede de una vez, yo la verdad no sé. Doctor, Dígame. una pregunta. ¿Estos medicamentos bajo ninguna circunstancia se pueden dar sin la previa prueba de sensibilidad, cierto? No, doctora, porque si usted lo hace y el paciente llega a fallecer, usted es la culpable porque usted debió colocarle en la receta la prueba. Siempre hay que colocarlo. Recuerden el quiz que yo les colocaba PPS entre paréntesis negativo. ¿Sí lo recuerda? Sí, doctor. Bueno, entonces tenerlo muy en cuenta directamente. ¿Ya está compartiendo la compañera? Bueno, entonces vamos a escuchar a su compañera, Andrea Carolina. ¿Sí? Sí, doctor. Ya me ve. Bueno, sí, señorita. Ya yo le doy espacio para que usted continúe con la presentación. Dele. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Vargas y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la previa prueba de sensibilidad a la penicilina. Para tener en cuenta, hablaremos de la definición, algunos conceptos y objetivos, la penicilina y su mecanismo de acción, que ya lo hemos visto bastante hoy, el modo de aplicación de la prueba, vamos a ver el procedimiento paso a paso y las condiciones que se requieren para realizarlo, las precauciones que debemos tener y, por supuesto, las reacciones adversas. Hablando de la definición, tenemos que este es un procedimiento que se va a realizar al paciente con el fin de verificar si este presenta algún tipo de reacción adversa frente al tratamiento con un antibiótico que es la penicilina. Sobre todo si estas son administradas vía intravenosa. Entonces, el único objetivo que tiene esta prueba va a ser detectar las reacciones adversas a la penicilina. Un poco de la penicilina, ya habíamos visto, pertenece al grupo de los beta-lactámicos porque tiene un anillo beta-lactámico, valga la redundancia, y puede pertenecer a grupos de amplio espectro, también como grupos de espectro reducido. Y estas van a actuar preferentemente contra estos microorganismos como estreptococo, estafilococo, neumococo, pero se sabe que tienen un espectro algo variado con respecto a los microorganismos, ya que son muchísimos en los que pueden actuar. Y ya sabemos que estos son medicamentos que van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Ellos actúan directamente sobre las reacciones de transpeptidación, haciendo que haya una disminución en la síntesis de los peptidoglucanos. Y el peptidoglucano es un componente primordial de la pared celular, ya que si hay una inhibición en la síntesis de los mismos, lógicamente la célula va a pasar por procesos hasta llegar hacia la muerte. Y por eso que estos medicamentos se consideran bactericidas, porque ellos causan la muerte celular. Y ellos actúan ya sea en el crecimiento activo o pueden actuar directamente durante la síntesis de la pared celular. Ahora sí entremos en tema. Antes de aplicar esta prueba hay que tener en cuenta, y algo muy importante, la higiene. Siempre tener en cuenta que al ser una prueba que se aplica vía intradérmica, hay que tener mucho cuidado con respecto a la higiene, con respecto a la esterilización de los materiales que vayamos a utilizar, puesto que esto impide, o digámoslo, disminuye la facilidad con la que un microorganismo puede penetrar y ingresar al organismo, valga la redundancia. También tenemos, hablando después del lavado de manos, vamos a hablar de la dilución, o sea, cómo vamos a preparar esta prueba para ser aplicada en el antebrazo del paciente. Vamos a tener que para la dilución, ¿quién está hablando? Vamos a hablar que para la dilución vamos a utilizar la penicilina G sódica cristalina, que ya la habíamos visto. Vamos a utilizar específicamente 1 millón de unidades internacionales. Y ese millón de unidades internacionales la vamos a diluir con 10 mililitros de agua destilada. Esta disolución vamos a tomar una jeringa de tuberculina y vamos a administrar o aplicar esa dilución en el antebrazo por vía intradérmica de aproximadamente 0.1 mililitros, o lo que se traduce en 100 unidades internacionales. Hay que tener en cuenta de que vamos a utilizar los antebrazos como punto, porque puesto que son regiones donde el vello es un poco menor, está en menor proporción,
y pues son regiones más claras donde se nos facilita ver los cambios en la simetría de los brazos, si hay algún tipo de reacción adversa. Entonces nosotros vamos a aplicar vía intradérmica esta inyección y vamos a marcar, es muy importante marcar dónde colocamos y realizamos la punción, puesto de que si sale negativa, podríamos observar específicamente dónde la hicimos y verificar los cambios. Después de haber aplicado esa solución en uno de los antebrazos, vamos a proceder a vigilar durante 20 o 30 minutos y pasados esos 20 o 30 minutos, ahí es donde vamos a ver lo que realmente nos interesa y son las reacciones locales, que es lo que realmente nos va a decir si son sensibles a las penicilinas o si no son sensibles a las penicilinas. Tener en cuenta lo que yo les decía, los dos antebrazos. En el antebrazo donde hicimos la punción y marcamos para saber que fue ahí donde realizamos la punción, en el caso de que la reacción de sensibilidad sea positiva, vamos a ver que va a haber como una especie de abultamiento, eritema, e incluso podemos encontrar otro tipo de reacciones que veremos más adelante. En el caso de que la prueba de la sensibilidad a la penicilina sea negativa, nos indica que no hay ningún cambio y ningún tipo de reacción adversa procedente a la aplicación o posterior a la aplicación de este medicamento. Siempre tener en cuenta la comparación de ambos antebrazos. Por eso lo aplicamos en uno y verificamos los cambios con el otro antebrazo. Tener en cuenta la contextura de la piel y el color de la piel sobre todo, que es lo que básicamente nos dice si es positiva o es negativa. Con respecto a las condiciones generales, vamos a tener que esta prueba se realiza siempre que vayamos a aplicar penicilina vía intravenosa. Tener en cuenta que se aplica a pacientes mayores de 5 años, teniendo en cuenta de que en los pacientes que son menores a 5 años se corren muchos riesgos, entonces se ha establecido que sea a partir de esta edad. Y ya sabemos que esta prueba se realiza en una gran cantidad para aplicar una gran cantidad de antibióticos, como por ejemplo ampicilina, ampicilina más sulfactán, la cefalosporina, carbapenem, entre muchísimas otras. Aquí tenemos la presentación. Esta sería la penicilina G-sódica cristalina y hay que tener en cuenta las precauciones, y es que siempre para realizar esta prueba debemos utilizar la penicilina cristalina, no podemos utilizar otro tipo de penicilina. Y miren que las hay en distintas presentaciones, las hay de 1 millón de unidades internacionales, también las hay de 5 millones. Vamos a hablar un poquito de las reacciones adversas. Toda reacción adversa indica que hay un cambio o algo que no esperamos que fuese normal. Entonces, lo que generalmente o frecuentemente refieren los pacientes con reacciones de hipersensibilidad son el dolor en el sitio de la infección o reacciones que tengan que ver con la hipersensibilidad, ya sea eritema, incluso vamos a encontrar que refieren prurito. Algunos pacientes que ya tienen una reacción anafiláctica, que es como una alergia mucho más grave, pueden llegar a convulsiones. Incluso se ha visto relacionado con alteraciones en la insuficiencia cardíaca congestiva, debido a que este medicamento se ha visto involucrado con el aumento en la retención de sodio y una exacerbación de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tal como vemos aquí. Una paciente que presenta un edema facial y posteriormente puede presentar una nasarca, es decir, un edema generalizado. También se ha visto los eritemas generales. Miren este paciente con eritema malar, incluso alteraciones del sistema nervioso. Se ha visto relacionada con reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en pacientes con enfermedades como la esclerosis lateral aminiotrófica, y también puede causar hemorragia ocular. Hay una reacción de hipersensibilidad que es bastante grave, que se conoce como el síndrome de Stevens-Johnson, que es este paciente que está aquí, en donde las lesiones cutáneas van a ser mucho más graves y la evolución del paciente se torna a crónica. Son pacientes que tienen que normalmente se deben tener hospitalizados y el control y el cuidado que se debe tener con ellos es mucho más alto que normalmente una reacción como el eritema, como el prurito, etc. Y listo, eso sería todo. Le pregunto, mi doctora, ¿y cómo hace la prueba? Eso es importante. No me investigó esa parte. Las diluciones, se Doctor, coge yo la dosis. lo dije. ¿Lo dijo? Sí, todo. Devuelva su Ya le muestro la diapositiva. Ya dejó de compartir. Yo Sí, la ya, estoy viendo. ¿Sí? Entonces sería que yo me eché una cabeceada y no la vi. Qué raro. Yo sí la mostré.
Bueno, devuélvase un segundito y miramos esa parte. Quiero que hagamos mucho énfasis en esa parte, no la vi, qué pena. Acá. Me Sé que avisan cuando te explicó la parte del brazo, que no debe haber vello y que todo yo eso. dije, Claro. bueno, yo dije que para la dilución teníamos que tomar un frasco. Eso sí lo escuché perfectamente. La pregunta Ajá. es, ¿cuántas diluciones tiene que haber y cuántas unidades de penicilina habría que aplicarle para hacer la previa prueba de sensibilidad? Esa es la pregunta. Bueno, diluciones tienen que haber 3 y Ajá. lo que se aplica y lo que se le aplica al paciente son 0.1 mililitros, lo que se traduce a 100 unidades. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Eso no lo escuché, qué pena, pero no se lo escuché. Sí vi la diapositiva, pero no escuché esa parte. Bueno, entonces, muy bien, penicilina sódica cristalina, todo muy bien, así es. ¿Alguno tiene alguna pregunta para su compañera? No, doctor, quedó bastante claro. Por favor, Andrea, Dígame, doctor. le comparte la diapositiva a todos, me la Sí, manda a mí claro. también para que todos tengan esa información que es importante para todos nosotros. ¿Listo? Listo. No, yo voy a armar un documento y se los mando mejor. Que sea Bueno, más. listo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos las penicilinas, el primer grupo de betalactámicos. El martes continuamos con cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos y glicopéptidos. ¿Oyeron? Entonces, por hoy y por esta larga semana, está más que bueno. Yo continúo en mis actividades. Estoy pendiente para el tema de la conferencia sobre la vacunación de COVID que les dije que les iba a dar. Tengo que coordinar con ustedes para hacerlo, para que ustedes estén bien actualizados con el tema, que es muy importante. ¿Oyeron? Doctor, una pregunta. Usted dijo que las exposiciones venían, era para las de este martes en 8, pero este martes en 8 comienza la Semana Santa. Entonces sería este martes en 15. Ah, ustedes tienen bien clara la fecha, Dios mío. O sea, Ah, las exposiciones no son esta doctor, semana que viene, sino la de más arriba. No, esta después de semana que Semana viene Santa. no. Yo dije la semana que sigue, sí. Ya viene Semana Santa, Dios mío. Claro, doctor, ya vamos metidos. Sí, doctor, sería Ustedes la tienen, pero el ustedes la 6 de tienen abril. claritica, la tienen ustedes. Yo no la tengo tan clara. Y ya viene diciembre. Sí, ojalá. Semana Santa no es dentro de 15 días. Por eso, Sí, es dentro de 15 días. yo no sé, yo nada más les dije que nos Del vemos 27, o sea, salimos el Bueno. 27. Bueno, ya el 27 del lunes, del 22 en adelante ya arranca la Semana Santa. Entonces las exposiciones quedarían para el 6 de abril, profe. La idea es terminar la próxima semana antibióticos para que ustedes se vayan a descansar. Y apenas regresemos, eso sí, Claro. martes después de Semana Santa arrancamos de una vez. Apenas iniciamos con exposiciones. Sí. Eso, entonces van a tener esos días para estudiar y para terminar de cuadrar ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo muchachos, entonces nos vemos. Bueno, doctor. Descansen. Doctor Heiser. Digo que pase bien. Buenas tardes.